Novedades terapéuticas. Por eso hemos titulado así esta mesa, Últimas novedades terapéuticas que debemos conocer desde la oficina de farmacia. Necesitamos, por un lado, tener una actualización en farmacología y aparte conocer los medicamentos innovadores. Hablaremos también un poquito de medicina de precisión y farmacogenética. En esta mesa me acompañan dos farmacéuticas adjuntas, Marta Moreno en el Hospital Universitario de La Paz y Irene Taladriz del Hospital Universitario Gregorio Marañón. Como os decía, nos hablarán en una primera exposición sobre novedades terapéuticas de unos grupos específicos de asma, migraña y colesterol, porque consideramos que luego los pacientes con estos tratamientos los vamos a ver desde la farmacia comunitaria, así que seleccionamos estas áreas terapéuticas para luego terminar con la parte de medicina de precisión y farmacogenética. Yo no me quiero extender porque las expertas son ellas. Empezará Marta Moreno con su presentación y obviamente al final pues tendremos la oportunidad de hacer las preguntas que queráis hacer a las dos expertas. O sea que Marta, vale, cuando quieras, gracias. Muchas gracias. Bueno, pues me voy a poner aquí para presentar. Y nada, muchas gracias por la organización, por invitarme a estar aquí. Estoy encantada de poder pues eso, exponer, ¿no? y aportar conocimiento de los últimos fármacos que han llegado, ¿no? Y bueno, como... ¿Dónde hay que...? ¿No me funciona? Si podemos mirar el puntero de la ponente. Perdón, cuestiones del directo. Bueno, y eso, decidiendo un poco qué últimas novedades terapéuticas que debéis conocer desde las oficinas de farmacia, pues si bien es verdad que en el hospital tenemos una media de 3 fármacos mensuales, como poco, ¿no?, que se van incluyendo en la guía farmacoterapéutica. Y bueno, supone un reto estar siempre al día de todos ellos. Y pensando un poco, pues eso, qué podía aportar más o centrarnos en determinadas patologías concretas, pensamos que precisamente la hipercolesterolemia, el asma y la migraña podía ser muy interesante, puesto que es un perfil de paciente que cuando llega ya a las consultas de atención farmacéutica ha pasado previamente pues, por muchas líneas de tratamiento, ¿no?, en las oficinas de farmacia y donde también es clave, ¿no?, todo lo que se puede aportar desde ahí antes de que lleguen a las novedades terapéuticas de las que voy a hablar. Y bien, para ello, pues brevemente mencionar, ¿no?, lo que es la hipercolesterolemia, todos lo sabemos, ¿no?, pero bueno, la alteración lipídica más frecuente, que además es el principal factor de riesgo cardiovascular y que esto a su vez representa la primera causa de muerte en la población española. Se dividen las hipercolesterolemias primarias en 2 tipos, la poligénica o no familiar, en la que va a depender de esos factores poligénicos y además también de otros factores ambientales como la dieta, y de hecho va a ser pues, el pilar fundamental, ¿no?, a la hora de educar al paciente con una dislipemia. Y por otro lado, la hipercolesterolemia familiar, la cual es hereditaria, autosómica dominante y existen, ¿no?, dos tipos, la heterocigota o la homocigota, mucho menos prevalente. Nada, brevemente para entender un poco luego dónde están posicionados estos nuevos fármacos. Y bien, como todos sabemos y controláis mucho mejor que el resto, ¿no?, del algoritmo terapéutico, se basa en las estatinas, ¿no?, hasta alcanzar las dosis máximas toleradas, ¿no?, para intentar alcanzar el objetivo del LDL. Reducen en torno a un 20 a un 55%, un poco en función de las estatinas seleccionadas según los objetivos que se quiera llegar. Si bien es verdad, en las últimas guías de cardiología del 2019, el umbral del colesterol se ha llegado a bajar a 70 o incluso 55 en función de las características concretas, ¿no?, del paciente y el riesgo en mayor o menor grado que pueda tener. Y lo que es verdad, y como vosotros sabéis perfectamente, pues no todos los pacientes alcanzan este LDL objetivo, el que sea para el perfil de paciente concreto, ¿no? Y es en ellos en donde se añade normalmente la ezetimiba o como monoterapia en pacientes que lo mismo no toleran, ¿no?, las estatinas. Esto supone una reducción de un 18 a un 20% de los niveles de colesterol. Pero ¿qué pasa? Que sigue existiendo un porcentaje importante, ¿no?, de población que no se está alcanzando los objetivos LDL deseados. Y para ello llegan estos nuevos fármacos. Brevemente me meteré un poco en su mecanismo de acción y un poco cómo están posicionados, ¿vale?
Y bien, ¿cuáles son estos? Los llamados inhibidores del PCSK9, alirocumab y evolocumab. Al final, el PCSK9 lo que es una proteína que lo que va a fomentar es la reducción de receptores del LDL en la superficie del hepatocito. Por tanto, estos inhibidores, al retirar esa proteína, van a permitir que haya más receptores del LDL y, por tanto, se aclare más, ¿no?, en sangre. Y con ello, pues produce unas reducciones, como veis ya, bastante más notorias, ¿no?, de un 60%, incluso superiores si se combinan con otros tratamientos hipolipemiantes. Y bueno, pues la verdad es que fue toda una revolución. Estos fármacos entraron hace 2-3 años, ahora ha entrado uno nuevo, pero bueno, los tenemos y la verdad es que sobre todo también, bueno, son alirocumab y evolocumab, son de administración subcutánea, anticuerpos monoclonales, ¿vale?, específicos, se conservan en nevera y bueno, pues la pauta va desde las 2 semanas a cada 4 semanas, un poco también en función de las dosis objetivo a las que se quiere llegar de colesterol LDL. Se toleran muy bien. Los efectos mayoritarios que pueden reportar los pacientes son a nivel local, en la reacción en el lugar de la inyección. ¿Bien? Y por otro lado tenemos el inclisiran. Este fármaco ha sido incluido pues, en la guía del hospital, por ejemplo, en nuestro hospital a finales del año pasado, y el cual pues, presenta un mecanismo también más novedoso. Es un ácido ribonucleico de interferencia pequeño que lo que va a interferir precisamente es en la síntesis proteica de esa PCSK9. Al final es un poco el mismo mecanismo de acción, pero con otro novedoso, ¿no?, forma de actuar. Reduce los niveles entre el 50 y 55%, lo visto en los ensayos clínicos, y lo que aporta diferente también a lo que ya teníamos de estas administraciones subcutáneas bisemanales o mensuales, es sobre todo la posología. En este caso permite una administración cada 6 meses, lo cual pues aporta mucho valor al paciente, ¿no?, y tampoco de estar viniendo a recoger medicación y se puede poner en domicilio. Igualmente muy bien tolerado, como veis. Y bueno, tampoco podía pasar de determinar un poco, aunque estos son los resultados de estos fármacos muy prometedores que han reducido mucho, ¿no?, los niveles del colesterol basal, si bien es verdad que a nivel de financiación el Ministerio es como vuestro visado, ¿no?, en la oficina de farmacia, que requiere unos requisitos. Nosotros, para poder dispensarlo desde las oficinas de farmacia, pues también deben cumplir una serie de requisitos por los que están financiados, donde han visto mayor eficiencia, no, donde se va a hacer el mayor uso de estos fármacos. Y es en aquellos pacientes con hipercolesterolemia familiar heterocigota que no están controlados, es decir, con un LDL superior a 100 miligramos de decilitro. En aquellos con enfermedad cardiovascular ya establecida, es decir, para una prevención secundaria, cuando volvemos a repetir, los niveles de colesterol están por encima de 100, o en pacientes cualquiera de estos pacientes que el problema es que no toleran directamente, ¿no?, el tratamiento de base, las estatinas. Y por otro lado tendríamos también la hipercolesterolemia familiar homocigota. Igualmente, cuando no se controlan los niveles de colesterol y están por encima de 100, en este caso solo uno de estos 3 fármacos es el que realmente tiene esa indicación. Por lo demás, se usan un poco indistintamente, ¿no? No hay un perfil concreto para cada fármaco. Pero bien, lo que viene a resumir esto es que al final se están posicionando en un paciente con enfermedad cardiovascular ya establecida o con una hipercolesterolemia familiar, pero siempre con el requisito de que los niveles de colesterol estén por encima de 100. ¿Y qué pasa? Ya hemos dicho, las guías de cardiología ahora incluso recomiendan reducciones hasta el 55, ¿no? Pues hay veces que esto va a quedar insuficiente. ¿Y qué tenemos o qué hay que se puede aportar, ¿no? Pues esto lo sabéis mejor vosotros, ¿no? El ácido bempedoico combinado con o sin ezetimiba, que también ha mostrado ser pues una novedad que reduce también los niveles del colesterol, y en este caso es una molécula sintética, un profármaco, como ya sabéis, que se activa a nivel del hepatocito, y donde va a actuar es a través de la inhibición de la citratoliasa, un poco antes, ¿no?, de las estatinas, además con un mejor perfil en ese sentido de seguridad, ¿no?, sin la toxicidad muscular, por así decir. Como efectos adversos tiene la hiperuricemia, al bloquear también el receptor, ¿no?, que se encarga de la excreción renal del ácido úrico, pero bueno, por lo demás, lo sabéis mejor vosotros, ¿no?, bien tolerado. Y no sin tampoco saber que tiene visado, ¿no?, para indicaciones específicas, también en esa hipercolesterolemia familiar heterocigota o en pacientes en prevención secundaria, ¿no?, con una enfermedad cardiovascular ya establecida. Y bien,
pasando de tema, el asma. En concreto, me voy a centrar en el asma grave, que es que es el escalón 5 y 6 llamado de la guía GEMA, de la Guía Española del Manejo del Asma, ¿vale? Porque es aquí donde van a entrar en juego las nuevas novedades terapéuticas que tenemos, ¿no? Los recientes fármacos que se han introducido. Al final, el escalón 5 y 6, este asma grave, lo que implica es que son pacientes con una necesidad de precisar múltiples fármacos y a muy altas dosis, ¿no? Para estar controlados o no controlados, no se especifica. Pues bien, las novedades terapéuticas, como os imagináis, van a ir en esos pacientes que no están controlados, ¿no? En el asma grave no controlada. Brevemente definir qué es, porque creo que es importante destacar que se trata de la enfermedad que persiste mal controlada pese a recibir el tratamiento con una combinación de 3 fármacos, ¿vale? A dosis elevadas en el último año o bien con glucocorticoides orales durante al menos 6 meses y que, ante la sospecha de ello, estos pacientes suelen ir derivados en los hospitales a unidades muy especializadas, ¿no? del manejo y el diagnóstico del asma, porque de un 12 a un 30% de los pacientes con sospecha de asma grave no controlada ni siquiera tienen asma, ¿no? Es clave confirmar ese diagnóstico, el hacer un buen diagnóstico diferencial de otras patologías que puedan camuflar ello y demás. Y por otro lado, lo que es clave, y creo que el rol de la oficina de farmacia es fundamental, al igual que lo puede ser con el seguimiento de las estatinas, la monitorización de efectos secundarios, ¿no? en las dislipemias, como he mencionado antes, en el tema del asma es destacar, sobre todo, una de las fases cruciales que además el neumólogo se plantea es, oye, pero ¿se está usando bien estos fármacos? O sea, se están usando primero, ¿no? la adherencia y luego la técnica inhalatoria. Y creo que ahí como farmacéuticos pues tenemos una importante misión, ¿no? Y ya, pues una vez, por así dicho, descartar o tratar también otras comorbilidades que puedan exacerbar el asma, lo siguiente sería, una vez confirmado ese diagnóstico, distinguir el fenotipo. En concreto, cada vez se ha ido sabiendo más sobre la fisiopatología del asma y es precisamente este conocimiento lo que ha hecho desarrollar nuevos fármacos cada vez más dirigidos a una vía concreta, ¿no? Quedaros básicamente en que existen, por así decir, hasta la fecha, 2 fenotipos, el fenotipo T2 y el no T2, ¿vale? A su vez, el fenotipo T2 se divide en un asma de tipo alérgico, donde prima la inmunoglobulina E, ¿no? Y por otro lado, el tipo eosinofílico, donde interviene un aumento de la cantidad de eosinófilos, la interleuquina 5 y demás. Y ya estaría el no T2, en el que, neutrófilos, más paugranulocítica, etcétera, ¿vale? Y ahí es donde están posicionados los nuevos fármacos. Es importante saber qué fenotipo tiene el paciente para ponerle el mejor tratamiento. Todos ellos han reducido las tasas de exacerbación con alta evidencia y lo que hay que hacer antes de iniciar cualquier tratamiento precisamente va a ser medir esos niveles de eosinófilos, que muchas veces van a condicionar la financiación o no de los fármacos, pero también van a decir sobre qué vía queremos actuar, ¿no? Y luego la presencia o no de alergia por lo mismo, porque tenemos distinto arsenal terapéutico que permite dirigir o modular la respuesta de una manera u otra. Y bien, pues esto es destacar un poco lo que sería, ¿no? El fenotipo 2 del asma, donde intervienen linfocitos TH2, helper de tipo 2, que secretan distintas interleuquinas, y el análogo suyo a nivel de respuesta innata y no adaptativa, que son las células linfoides. En este caso también secretan como el mismo tipo de biomarcadores, ¿no? Van a ir las dianas terapéuticas van a ser las mismas en ambas vías, tanto en ese fenotipo alérgico como el no alérgico. Y bien, ¿qué destacar? Pues tenemos como primer tratamiento un fármaco anti-IgE, anti esos anticuerpos, ¿no? Es de administración subcutánea y como particularidad pues se administra en base, o sea, la dosis a administrar y la posología va a ir un poco en base a los niveles de IgE del paciente y al peso, ¿vale? Pero estaría dirigido únicamente, o donde lógicamente ha mostrado eficacia, es en ese fenotipo alérgico, en el que media la IgE. Por otro lado, tenemos los tratamientos dirigidos a la interleuquina 5 o su receptor, ¿vale? Porque al final la interleuquina 5 lo que va a hacer es estimular la producción de eosinófilos que a su vez pues, desarrollan la cascada de inflamación y liberando mediadores y demás. En este caso tenemos 3 fármacos, ¿vale? Mepolizumab, reslizumab y benralizumab. Mepo y Benra son subcutáneos, mientras que reslizumab es intravenoso, es las diferencias. Y benralizumab que se une frente al receptor en lugar de al propio ligando, a la interleuquina 5. Pero al final todos ellos
tienen básicamente la misma indicación en el fenotipo 2 en global, tanto alérgico como no alérgico, y sobre todo, y las condiciones de financiación van en torno a eso, con unos niveles concretos de eosinofilia, porque es donde han mostrado mayor eficacia, ¿vale? Y por último, tendríamos aquel tratamiento dirigido frente al receptor de la interleuquina 4, que, que es también receptor de la interleuquina 13, o sea que al final es un bloqueo tanto de la IL-4 como la de IL-13. Y este es el dupilumab, el Dupixent, ¿vale? En función de si va acompañado de dermatitis atópica o corticodependencia, pues las dosis son mayores o no, pero bueno, este es el fármaco. Igualmente, fenotipo T2, tanto alérgico como no alérgico, ¿no? Actúan sobre las dos cascadas. Y bien, por último, este nuevo fármaco también ha entrado a finales del año pasado. Hablamos ya de un fármaco que lo que ha permitido es tener esa indicación o ha demostrado eficacia tanto en el fenotipo T2 que hemos comentado, pero también en el no T2, que hasta ahora pues no había nada y ha supuesto pues una innovación terapéutica, ¿no? Y ha buscado un nicho, ¿no? donde actuar. Y en concreto es porque este fármaco bloquea a nivel de arriba de toda la cascada, bloquea la linfopoyetina estromaltímica, ¿vale? Por tanto va a afectar tanto a la parte T2 como a la no T2. Una administración subcutánea cada 4 semanas, en línea un poco con los otros fármacos, y lo bueno también o particular que tiene es que precisamente va a ser independiente a los niveles basales de biomarcadores, desde el óxido nítrico exhalado, que lo que mide al final es inflamación a nivel pulmonar, como la eosinofilia, los niveles de IgE, va a ser independiente. No está centrado posicionado en un perfil concreto, ¿no? Y bien, por último, hablar de la migraña y en concreto, bueno, de la migraña, centrarme en el tratamiento preventivo, que creo que es crucial, y cuando vienen los pacientes a recibir estos nuevos fármacos biológicos y demás que han salido nuevos, hay veces que no diferencian entre lo que es un tratamiento sintomático, ¿no? Los AINES, triptanes y demás, del tratamiento preventivo, que también han estado llevando, ¿no? Y creo que ahí también es una labor muy importante por parte de la oficina de farmacia, ¿no? En concienciar al paciente qué está tomando y por qué lo está tomando. Y bueno, destacar del tratamiento preventivo, que ¿para qué sirve? Pues para disminuir esa frecuencia, severidad de las crisis, para mejorar la respuesta al tratamiento o evitar que una migraña episódica de alta frecuencia pase a una crónica, que son ya casi más de 15 días de migraña al mes, ¿no? Y bueno, ¿para quién? Pues en esto tampoco hay un consenso exacto. Es verdad que las guías españolas pues lo posicionan en un perfil de paciente pues que al menos tenga 3 crisis de migraña al mes, pero no es algo estricto. Luego, según las variables o lo que considere el clínico, puede ponerlo antes o después, etcétera, ¿no? También pacientes en los que lo mismo tienen menos crisis, pero son súper incapacitantes, no responden tampoco bien ni a triptanes ni a AINES o los tienen contraindicados, entonces, bueno, pues es necesario tratar y aliviar ese dolor, ¿no? Y, bueno, pues si, por ejemplo, van asociados a crisis epilépticas y demás, porque al final hacemos un tratamiento combinado para la epilepsia, ¿no? Y para la prevención de la migraña. Y creo que eso es importante incidir y que lo sepan los pacientes, ¿no? Los objetivos. ¿Y qué tenemos en el arsenal terapéutico para el tratamiento preventivo de la migraña? Pues están los llamados fármacos orales clásicos, que como veis, beta-bloqueantes, antiepilépticos, IECAs, antagonistas de calcio, antidepresivos. Yo hasta que no llegaron estos nuevos fármacos no era consciente de que incluso algunos con indicación, ¿no? En el tratamiento preventivo de la migraña. Es verdad que, como veis, bueno, pues hay distintas dosis porque suele tolerarse regular y hay que empezar muy gradualmente ese ascenso de dosis hasta las dosis objetivas óptimas, ¿no? que son eficaces, y eso también es importante transmitírselo al paciente para que sepa, o sea paciente, nunca mejor dicho, ¿no? A la hora de esperar algo de respuesta, que suelen tardar entre dos meses más o menos, ¿no? En ver si esto es eficaz o no. Y al principio lo único que está notando quizás efectos secundarios, ¿no? Y creo que es una labor importante como farmacéuticos el educar en ese sentido al paciente. Pero bien, incluso pasando de unas líneas a otras y demás, hay veces que pues, el paciente sigue presentando migrañas muy frecuentes y es necesario pues, cambiar, por así decir, de línea. ¿Dónde entraría en juego la toxina botulínica? Que hasta hace 4 años, 5, era la última cosa que se podía ofertar a estos pacientes. Y bueno, es de una
administración intramuscular por el neurólogo desde 31 a 39 puntos, ¿no?, de la cabeza, y también la dosis varía, pues un poco viendo un poco el tipo, ¿no?, en concreto de migraña que pueda tener el paciente. Y bien, si esto no es suficiente, es aquí ya donde entran en juego los fármacos frente al CGRP, tanto biológicos como orales, ¿vale? Este oral, ha sido una revolución a principios de año. Venían pacientes, ¿no?, consultando sobre, ¿ha salido la cura de la migraña, del tratamiento curativo? Pues no es tan así, es un preventivo, funciona y muy bien, pero hay que saber, ¿no?, que no es la revolución, ¿no? Aporta algo nuevo, pero no del todo, ¿no? ¿Y qué es el CGRP que he mencionado? Pues es el péptido relacionado con el gen de la calcitonina. Al final es un mediador que se ha estudiado, se ha visto, que aumenta en las crisis de migraña, ¿no?, en la zona del trigémino, y que disminuye con la toma de triptanes y demás. Y precisamente lo que van a hacer es bloquear este mediador, ¿vale? Hay distintos fármacos, como veis, 4 anticuerpos monoclonales distintos, todos van a ir frente a esta vía. En lo que se diferencian, pues que el primero, Erenumab, Aimovig, se une frente al receptor, que el leptinezumab es intravenoso, que unos permiten pauta mensual y otros trimestral, y ya, bueno, adaptarlo un poco, ¿no?, a las características del paciente. En Gality, por ejemplo, el galcanezumab tiene una dosis de carga. Bueno, pero en definitiva, todos ellos han mostrado, no hay comparaciones directas entre unos u otros, cuál es mejor, cuál es peor, se toleran más o menos igual, y de hecho lo que está ahora muy en debate en el entorno, ¿no?, del hospital es también saber si existe una secuenciación adecuada de unos u otros, que hasta la hora pues no hay respuesta y se está investigando. Se toleran súper bien, lo cual da mucho gusto cuando oyes al paciente además decir que estos fármacos le han cambiado la vida, la verdad, y súper contentas y demás, es un gustazo. Y bueno, por último, mencionaré el antagonista oral del CGRP. En este caso, la molécula sintética bloquea el receptor del CGRP. Y como sabéis, porque me consta que también se puede dispensar desde oficina de farmacia, tiene 2 indicaciones: el tratamiento agudo de la migraña, en el que sería una sola dosis, ¿no?, en el pico de dolor, o en el tratamiento preventivo. En este caso tomado, una cosa bastante particular, ¿no?, cada 48 horas. No sé qué tal será esto para la adherencia, pero así es, ¿no? Y de efectos secundarios, pues lo más reportado a nivel de ensayos ha sido las náuseas y la posible hipersensibilidad al principio activo. Pero bien, aquí es donde también ha habido una restricción, por así decir, del uso, lo que se ha financiado, se ha decidido financiar, que es concreto la indicación como tratamiento preventivo. Y es en esta indicación desde la que lo vamos a dispensar desde las oficinas de farmacia, desde los servicios de farmacia de hospital. ¿Bien? Y a su vez mucho más restringido, igual que los anticuerpos monoclonales, que no lo he mencionado, aunque tienen indicación para pacientes con más de 4 días de migraña al mes, la realidad es que donde se está usando son aquellos pacientes que están peor, ¿no?, y llevan al menos 8 días de migraña al mes y han tenido que pasar al menos por 3 tratamientos preventivos, ¿no?, orales o botox, previos, antes de poder iniciar con cualquiera de estas novedades. Así que nada, muchas gracias, y como conclusión, pues mencionar la labor del farmacéutico, que creo que es fundamental en la educación sanitaria y en empoderar al paciente. Creo que justo estas 3 patologías lo tienen todo, en la adherencia con las estatinas, la importancia, porque al final si el paciente no siente nada, deja de tomarlo, pero repercute en esos niveles de colesterol, y lo mismo no es necesario llegar a estas novedades si está bien controlado de base, como en el asma o la migraña. Pues eso, esa información al paciente en cuanto a los objetivos, qué respuesta se espera, en cuánto tiempo se espera, ¿no?, el manejar esos posibles efectos secundarios, interacciones y demás, pues creo que es clave y que ahí los pacientes nos reclaman. Y bueno, que es la colaboración entre los distintos profesionales y distintos niveles asistenciales, pues es fundamental para intentar abordar al paciente de una manera integral, ¿no?, y que se sienta pues comprendido y revisado, ¿no?, por todos los profesionales que cuidan de él, médicos, farmacéuticos, enfermeras, etcétera, ¿no?, en el sentido más amplio. Y que es necesario eso, el conocimiento global de todo esto que llega, porque casi todas estas alternativas terapéuticas no van a ir por sí solas, van a ir acompañadas seguramente del resto de su terapia basal, y es clave, ¿no?, saber qué estás tomando, la combinación, ¿no?, por qué y en qué situaciones. Así que nada, muchas gracias. Muchas gracias, Marta.
La verdad es que, y además agradecer especialmente porque has puesto el foco en cómo esto se puede mejorar o cuál es el papel del farmacéutico o farmacéutica comunitario, porque al final la colaboración es indispensable, pero es que este paciente que explica Marta lo vemos todos los días, asma, migraña y colesterol, o sea que muchas gracias. Pasamos la palabra a Irene, que nos comentará también la parte de medicina de precisión y farmacogenética. Ahora nos pondrán la presentación, supongo, porque esta no es. A ver, un segundito. Vale, creo que ahora... Sí. Ahora sí, ya. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Yo voy a intentar brevemente, ¿no?, meteros en el maravilloso mundo de la farmacogenética. Es algo que parece muy abstracto, muy difícil, pero realmente creo que es algo que está por venir, que está ya aquí y que creo que tenemos que conocer todos. Este es un poco el índice que voy a seguir. Así que empezamos por conceptos básicos, ¿no?, que es la farmacogenética. Bueno, pues es la disciplina que estudia el efecto de las variaciones en el DNA de un individuo en su respuesta, ya sea en cuanto a eficacia y o toxicidad, a determinados fármacos. ¿Y para qué lo hacemos? Pues lo hacemos para individualizar los tratamientos y optimizar la respuesta en base a la genética del individuo. Como todos sabemos, la respuesta a los fármacos va a depender de muchos factores, ¿no?, sexo, edad, fisiología, patología. Pero también hay un porcentaje en determinados fármacos en los que la genética es muy importante, de tal forma que si damos un fármaco en una misma indicación a un grupo de población, tendremos un subgrupo de población que presentará una respuesta óptima con los efectos adversos esperados según la dosis autorizada en ficha técnica. Podemos tener otro subgrupo que presente una tolerancia inadecuada, que requiera menos dosis para alcanzar el efecto terapéutico, otro grupo de población que requerirá más dosis para alcanzar el efecto que queremos, e incluso puede que haya un subgrupo de pacientes que requieran otro tratamiento totalmente distinto. Pero ¿cómo aterrizamos esto, ¿no?, en algo práctico? Bueno, pues realmente lo que vamos a tener son variantes genéticas que puede tener cada individuo, y en función de dónde tengamos esas variantes genéticas o polimorfismos, que lo voy a llamar indistintamente, pues podemos tener un efecto u otro. Entonces, si tenemos una variación genética en un gen que codifique para una proteína que sea enzima metabolizadora o un transportador, vamos a tener la farmacocinética del fármaco alterada, ya sea porque tengamos un metabolismo alterado, podemos tener unas Cmax más elevadas de lo que queríamos, o incluso que la biodisponibilidad del fármaco esté alterada. Por el contrario, si lo que tenemos alterado es una proteína que sea efectora a una diana terapéutica, lo que vamos a tener es una alteración directa de la farmacodinámica de los fármacos. Es decir, vamos a tener pacientes que sean respondedores o no respondedores, que en ese caso incluso requerirán un tratamiento alternativo. En cualquier caso, lo que esto va a generar es que tengamos una variabilidad en la eficacia y en la toxicidad de los medicamentos. Un ejemplo que os traigo es que, por ejemplo, tenemos el gen CYP2C19. Si tenemos una alteración, ¿no?, vamos a tener un determinado genotipo. Cada uno de los que estamos aquí tenemos un genotipo distinto o igual. Bueno, entonces tenemos un genotipo. Cuando vemos genotipo 1-1, para que nos hagamos una idea, es un genotipo que es el normal, wild type, que decimos, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que el genotipo 17-17 nos va a hacer que tengamos un fenotipo inferido, que significa que es un metabolizador rápido, es decir, el genotipo va a haber que traducirlo, a ver cómo se traduce en la respuesta a fármacos. Y en este caso va a resultar que el paciente va a metabolizar más rápido el fármaco y por lo cual a lo mejor requiere dosis más elevadas. Pero esto que estoy contando, que parece tan abstracto, ¿esto es necesario? Pues bueno, vamos a ir viendo, ¿no? Realmente es llevar la ciencia que ha venido practicándose todos los últimos años a la práctica clínica, que básicamente es lo que se lleva haciendo toda la vida con todos los tratamientos que van saliendo nuevos.
En los últimos años, además, se ha dado gran atención a la genómica de cara a buscar tratamientos más dirigidos, diagnósticos más específicos para tratar patologías cada vez más complejas, ¿no? Es un aspecto destacado de la medicina de precisión porque contribuye directamente a tener un tratamiento que sea específico para cada paciente. Y además, en los últimos años, es un área de gran interés en los pacientes. De hecho, me sorprendía que la semana pasada teníamos un par de alumnos de cuarto de la ESO que vienen a ver qué hacemos y cuando les contábamos un poco lo que hacíamos, ellos ya entendían, decían, no sé, ayer dimos las variantes genéticas, es algo que a lo mejor hace unos años nos parecía impensable, pero ahora ya es algo que se conoce y que encima suscita un poco el interés, ¿no? Pero esto más llevado más allá, ¿no? Es beneficioso para nuestros pacientes y, sobre todo, con lo que os he contado, ¿podría considerarse una estrategia proactiva de seguridad en el paciente? Pues la respuesta es que sí, claramente sí. ¿Por qué? Porque entre el 25 y 50% de las respuestas inapropiadas a fármacos pueden estar relacionadas con la genética del individuo. Y aparte que un estudio de los 10-15 genes más comunes nos van a cubrir prácticamente el 70% de la medicación que más comúnmente se prescribe a todos los pacientes. Y cuando nos ponemos a mirar, ¿no?, en fichas técnicas, la información disponible del día a día, ¿qué información tenemos? Bueno, pues esto que os traigo aquí son fichas de la FDA y de la EMA, ¿vale? Hace un mes más o menos es un pantallazo del estado general y como vemos cada vez la tendencia es al alza, es a incluir más información de biomarcadores genéticos en las fichas técnicas. De carácter obligatorio, menos de la mitad, pero en mi opinión esto va a ir en alza. ¿Qué pasa? Problema, es una limitación que tenemos. Si vemos la gráfica que tenemos al lado, vemos que la información de prescripción que nos da esa ficha técnica es mucho menor. Es decir, nos va a decir que hay que tener cuidado, ojo, este fármaco se metaboliza por este citocromo y ojo si el paciente es metabolizador lento, pero no tenemos una recomendación clara que darle al paciente. A nivel nacional, ¿cómo estamos? Bueno, pues a nivel nacional hace poco salió un estudio de un farmacólogo español en el que un dato súper curioso que se me quedó en la cabeza, que era que en 1970 había a lo mejor información de marcador genético en ficha técnica en 50 medicamentos y a año 2020 el número ha ascendido a 667 medicamentos con información de marcador genético en la ficha técnica, ¿vale? Es algo en lo que tenemos que estar porque hay que saber, hay que estar ahí para poder dar respuesta a nuestros pacientes y es algo que está viniendo. Entonces, cuando lo queremos aplicar, ¿no?, en la clínica, en la práctica clínica del día a día, ¿cómo lo hacemos? Pues lo principal, ver qué utilidad clínica tiene demostrada. Fichas técnicas o que sean determinaciones de carácter obligatoria o incluso que sean con grado de recomendación 1A, ¿vale? Ahora os pondré una serie de recursos que se pueden consultar abiertos en los que ya nos dice qué grado de recomendación tiene la determinación genética de ese polimorfismo. Muy importante ver qué población tenemos a nuestro alrededor. No es lo mismo estar en un hospital psiquiátrico que en un hospital terciario que trata todo tipo de patologías. A nivel de oficina de farmacia no es lo mismo estar en el área 4 en la Comunidad de Madrid que en el área 3 que lleva puede tener otras áreas sanitarias asociadas. Muy importante también la frecuencia de uso del fármaco en nuestra población, por lo mismo, porque a lo mejor nosotros, por ejemplo, en nuestro hospital tenemos más onco y más psiquiatría, pero en otro entorno podemos tener otro tipo de medicamentos. Y algo muy interesante, ¿qué pasa? Que la frecuencia de las variantes de la población, lo que más tenemos en la bibliografía, son en raza caucásica. Todavía queda mucho por ver en otro tipo de razas. Vamos poco a poco, pero es verdad que hay que atender también a qué población estamos atendiendo. ¿Cuándo genotipar? Pues bueno, esto ahora me centraré un poco más adelante, puede ser prospectivo o reactivo. Luego también qué capacidad tengamos de análisis de muestras, con qué recursos contamos, ¿no? Y muy importante, cuánto nos cuesta y qué apoyo tenemos por fuera de financiación o de cómo están implicadas los distintos organismos. Entonces, ¿cuándo genotipar? Os lo he traído con ejemplos prácticos, porque creo que es lo más fácil. Creo que a la larga la tendencia va a ir a lo prospectivo y menos a lo reactivo, pero ahora todavía yo creo que estamos más en lo reactivo. Prospectivo es cuando tenemos un individuo totalmente sano al cual le sacamos un panel de genes y le genotipamos X genes.
esas variantes son germinales, no van a cambiar a lo largo de toda su vida. Quiere decir que cuando ese paciente requiere un fármaco, ya tendrá esa información disponible. ¿Qué pasa? Esto es más caro y es información muy sensible. Hay que tener mucho cuidado con qué información se le da y si hay suficiente evidencia para poder avalarlo. Luego, el siguiente paso sería un individuo que, por ejemplo, va a iniciar un tratamiento antidepresivo y le queremos ver un par de citocromos a ver cómo está para orientar un poco el tratamiento antidepresivo más eficaz y, sobre todo, a qué dosis va a ser lo mejor empezar o cómo hacer el escalado de dosis, ¿vale? Luego, el siguiente grado ya sería un paciente, que estos los tenemos en el hospital muy a menudo, que va a iniciar un fármaco, en este caso se ha traído el abacavir, que es el fármaco de dispensación hospitalaria, que puede tener una reacción de hipersensibilidad grave si presenta este polimorfismo que tenéis ahí, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que el 99% de la población que tiene este polimorfismo desarrolla una reacción grave que no nos conviene, ¿no? Es perjudicial para el paciente, requiere ingreso y requiere que, de hecho, el tratamiento no va a ser eficaz porque va a haber que suspenderlo. Y luego ya en el último caso serían pacientes que son, por ejemplo, refractarios a muchos fármacos y queremos ver si hay alguna determinante genética que nos dé alguna pista de qué está pasando, ¿vale? Y el último caso ya sería cuando tenemos un paciente con una reacción adversa, en este caso, por ejemplo, la fenitoína, que está muy asociada a polimorfismos genéticos y de repente tiene una reacción gravísima y queremos ver si hay algún causante genético detrás. Entonces, ¿qué pasa? Que lo ideal sería hacerlo a toda la población de manera prospectiva, pero ahora mismo no es factible, ¿no? Pero creo que a la larga va a ser la tendencia. ¿Qué recursos utilizamos en el día a día? Bueno, aquí os he traído varios. El primero de todos, el Pharan-GKB, me parece lo más útil a día de hoy. Es verdad que está todo en inglés, pero aúna toda información de FDA, de las guías americanas, que son las CEPIC, y las guías holandesas. Esos son los que más punteros están ahora mismo, están sacando muchos documentos consenso con actualizaciones anuales, con recomendaciones clínicas, ¿vale? La FDA tiene unos recursos muy buenos, que son tablas directamente de interacciones fármaco-gen. Y la FDA y la EMA, para que os hagáis una idea, contiene información de determinantes genéticos como en el 15% de sus medicamentos. Son fichas que se pueden consultar sin necesidad de estar registradas en ningún sitio. Y en los últimos años, la Sociedad Española de Farmacogenética y Farmacogenómica está trabajando en documentos consenso que son abiertos para todo el profesional sanitario que quiera consultarlo y que tiene información práctica y creo que muy aplicable que nos puede servir. Tienen, por ejemplo, ahora mismo del clopidogrel, tienen guía, y también de algún inmunosupresor. Y entonces nosotros, todo esto que estoy contando, ¿por qué estamos nosotros aquí? Pues hombre, como especialistas del medicamento, ¿no? Nuestra labor siempre ha sido mejorar la salud y la calidad de vida de la población mediante una farmacoterapia efectiva, segura y eficiente en un marco de asistencia integral y continua. Y ya los americanos hace unos años sacaron como unos statements de qué cosas tenemos que liderar y en cuáles tenemos que estar sí o sí al día para ir potenciando cada vez más esta disciplina. Entre ellas están recomendar la realización de test farmacogenéticos para facilitar la selección y dosificación de los tratamientos, diseñar regímenes individualizados basados en el perfil farmacogenético del paciente, educar a los pacientes y otros profesionales sanitarios sobre los principios de la farmacogenética y en la indicación de las determinaciones y comunicar estas recomendaciones a los profesionales sanitarios que están a cargo del paciente, ¿no? Y entonces, ¿qué pasó? Pues que el año pasado, porque esto todo viene como una historia, ¿no? Entonces, ¿en qué estado estamos aquí, en España? Bueno, pues en una reunión del Consejo Interterritorial de junio del año 2023 se aprobó un catálogo de pruebas farmacogenéticas a la cual todo ciudadano español tiene derecho a realizarse, ¿vale? Esto se ha incluido en cartera básica del Ministerio de Sanidad. Y esto está, os he puesto ahí el link, se puede visitar libremente. Y lo que se ha hecho es que se han incluido 12 genes, que son en total unas 33 pruebas farmacogenéticas. Son abiertas al público, son pruebas, si buscáis por farmacogenéticas, os saldrán todo el listado. Y entonces ahí lo que nos dice es, por ejemplo, yo busqué clopidogrel y nos va a decir: sí, es recomendable genotipar a los pacientes que vayan a recibir clopidogrel.
¿Por qué? Por un tema de eficacia o toxicidad. En este caso es eficacia, ¿vale? Y luego nos dice qué determinantes genéticos es aconsejable mirar. Pero ¿qué pasa? Que no nos da ningún tipo de recomendación de qué hacer con esos pacientes. Entonces, yo no quería ya empezar la charla con una diapositiva de limitaciones, pero como os he dicho, es la principal limitación que tenemos. Llegar de genotipo a fenotipo es más o menos sencillo y cada vez se sabe más, pero de fenotipo a recomendación clínica es muy complicado, ¿vale? Entonces, por eso todos tenemos que ir poco a poco, basándonos en los recursos que os he dicho y haciendo redes entre nosotros para ir trabajando en documentos consenso, ir trabajando en poder dar una recomendación al paciente que le sirva para manejar mejor su tratamiento y que sea lo más eficaz y seguro posible, ¿vale? Entonces, ya para acabar, os quería contar un poco qué hacemos nosotros aquí. Entonces, nosotros en el Hospital Gregorio Marañón tenemos una unidad multidisciplinar. Lo bueno que tenemos es que tenemos a los biólogos moleculares dentro de la farmacia, de tal forma que llegaría la muestra, la analizaríamos, ellos harían el procesamiento de la muestra y ellos nos darían un genotipo, porque eso siempre va a ser de un biólogo molecular. Ellos también nos dan el fenotipo, ¿vale? Nosotros también, la curiosidad que tenga cada uno, pero eso realmente es del biólogo molecular. Y luego nosotras, que somos 2 compañeras, lo que nos dedicamos a hacer es una recomendación clínica en base a lo publicado, fichas técnicas, a todo lo que tenemos, una recomendación que consensuamos siempre con el equipo médico, ¿vale? Lo que ya estamos haciendo con determinados fármacos en los que se ha visto que es muy común y que realmente hay una recomendación clara, son recomendaciones recogidas en ficha técnica o con grado de recomendación 1A, es incluso poner avisos en la historia clínica del paciente, de tal forma, por ejemplo, con el abacavir, como os ponía, ponemos directamente, si ha salido positivo, le ponemos como alergia al medicamento. De esta forma, si el médico fuera a prescribirlo, le saldría una alerta de alergia y no, ya diría, uy, ¿qué pasa aquí? Pues ya no lo iría a prescribir, ¿vale? Principalmente, ¿qué fármacos estamos viendo que son los que más susceptibles son? Tradicionalmente, antineoplásicos e inmunomoduladores son los fármacos que más información de biomarcador genético tienen en sus fichas técnicas. Cardiovascular e antiinfecciosos, hay algunos, poco a poco va aumentando, pero sobre todo aquí hay que destacar el sistema nervioso, ¿vale? Los psicofármacos, antidepresivos, realmente son pacientes muy, muy complejos de tratar y en los cuales la información genética ayuda muchísimo al clínico, ¿vale? Entonces, nosotros lo que tenemos son informes estandarizados al uso, en el que, por ejemplo, tenemos un paciente que está recibiendo clopidogrel que a lo mejor no responde como debiera, nos solicitan el genotipado del 2C19, vemos que a lo mejor no metaboliza el 2C19, por lo cual no activa clopidogrel, no es subsidiario de tratamiento con clopidogrel y damos únicamente genotipo, fenotipo y la recomendación clínica, que es valorar otro antiagregante, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que en los últimos meses, con esto del catálogo de pruebas que os he dicho, la curiosidad tanto del paciente como del clínico ha suscitado pues, muchas dudas y mucho interés. Y entonces lo que hemos creado es una vía de solicitud de informes individualizados. En estos informes no solo analizamos una interacción fármaco-gen, sino que hacemos un panel más completo de genes, en los cuales vemos también antecedentes del paciente, tratamientos previos, vemos interacciones farmacogenéticas, interacciones farmacocinéticas y farmacodinámicas. ¿Por qué importante? Porque, por ejemplo, si tenemos un paciente que es perfil metabolizador intermedio, las interacciones con inhibidores e inductores son fundamentales de analizar. Entonces, ¿qué pasa? Que esa información hay que trasladarla para cualquier tratamiento que pueda necesitar a posteriori, ¿no? Puede ser un paciente que en ese momento no requiera tratamiento concomitante, pero que en un futuro sí que lo necesite. Pues nosotros analizamos todo ese tipo de información. Con eso concluimos y damos una recomendación al clínico para que bueno, les sirva de ayuda, no solo en ese momento, sino en el futuro y el tratamiento del paciente. Entonces, para concluir, deciros que la farmacogenética, ¿no? Con lo que os he contado, a mí sí que me parece una herramienta muy útil para optimizar la farmacoterapia de los pacientes, que requiere de alta especialización de los profesionales sanitarios para analizar estos resultados, pero no solo de alta especialización, sino de formación básica de todos los profesionales sanitarios, porque los pacientes cada vez van a demandar más este tipo de información.
¿vale? Es necesaria la colaboración entre distintos profesionales, diferentes hospitales y niveles asistenciales. Esto es fundamental. ¿Para qué? Para incorporarlo de manera sistemática en el protocolo del hospital, de atención primaria, en guías clínicas. En este sentido, por ejemplo, en Holanda tienen una cosa muy interesante, que es que el paciente tiene un carné farmacogenético. Y esto parte de las oficinas de farmacia. Entonces, con estos carnés farmacogenéticos, el paciente a lo mejor llega a la oficina de farmacia a recoger un medicamento que le ha pautado otro especialista y le pregunta a su farmacéutico, oye, yo tengo este perfil, ¿puedo tomar este medicamento? ¿No puedo? Entonces, no digo que todos sepamos exactamente qué decir. Como yo os he dicho, yo muchas veces me tengo que leer todo de cabo a rabo y buscar. La clave es saber buscar la información y estar actualizados, ¿vale? Porque yo creo que con esto cada vez más van a surgir las dudas en todos los pacientes. Y luego, sobre todo, lo que os he contado, ¿no? Que los resultados de las pruebas farmacogenéticas son relevantes para toda la vida. Es una información que no va a cambiar, como nuestro grupo sanguíneo. Entonces, el asesoramiento al paciente y la información, cómo la demos, es clave. Es mucho mejor, si no tienes información, no informar de un genotipo antes de decir una cosa, a dar una información errónea. De hecho, siempre en todas las guías te recomienda no dar información de genotipo sin dar ningún tipo de explicación al lado, porque ni el clínico va a saber qué le estás diciendo, ni tampoco el paciente. Así que yo creo que es fundamental aquí la colaboración entre todos, ¿no? Para que poco a poco nos vayamos ayudando y lideremos un poco este movimiento que es tan propio del farmacéutico. Así que nada, muchas gracias. Os dejo mi contacto por si tenéis alguna duda o alguna red de colaboración. Estoy encantada. Muchísimas gracias. Bueno, yo he ido tomando notas. Ya sé que ahora estamos ya casi a punto de ir a comer. No sé si alguien quiere comentar, ¿tenéis alguna pregunta? Vale, aquí hay una pregunta. Yo, mientras pasan el micro, agradeceros porque está muy aterrizado. Es decir, no tenía ninguna duda de la utilidad de formarnos en este tipo de fármacos innovadores y en farmacogenética, pero es que ahora todavía estoy más convencida de que el papel del farmacéutico comunitario también está aquí. Así que ya me he pasado el micro, así que cuando quieras. Sí, muchísimas gracias. Soy Guillermo Bagaría, vocal de Oficina de Farmacia del Colegio de Farmacéuticos de Barcelona. Y os quiero dar las gracias porque me habéis cautivado absolutamente. Yo creo que la exposición que habéis hecho ya justifica el Congreso de Infarma. Habéis tendido puentes, habéis abierto puertas y creo que la exposición de ambas ha sido súper motivadora. Pero especialmente, Irene, en el tema de la farmacogenética, quería también compartir con vosotros una experiencia que estamos desarrollando en Barcelona. Es actualmente un piloto y que va un poco en la línea de lo que comentabas, ¿no? Incidimos sobre medicamentos antidepresivos y antiepilépticos. Contamos con el catch-up del paciente por parte del prescriptor especialista que deriva a la oficina de farmacia para la toma de muestra que se analiza en el laboratorio de biología molecular y emite un informe efectivamente del genotipo del paciente que le hace susceptible de cambio o no de medicación indicada. La intervención es a 3, especialista, farmacéutico hospitalario, farmacéutico comunitario, en uno de esos escenarios de colaboración interasistencial que comentabas. Nos funciona muy bien, estamos muy contentos, los resultados son súper positivos, incidimos sobre una patología de difícil control y que muchas veces genera mucho impacto en calidad de vida del paciente, pero no pasamos del piloto. Y además vemos que en nuestro entorno progresan multitud de propuestas, plataformas de cribado farmacogenético, no siempre con el mismo criterio, con el mismo celo, con la misma cautela con la que tú has expuesto. Por tanto, estamos, ¿no? También desde la corporación en esta observación inquieta. Es decir, oye, tenemos anhelo, ambición de progresar por una línea que claramente debe ser de farmacéuticos, porque por algo, ¿no? Hablamos de farmacoterapia y demás, pero por otro lado vemos lentitud en el sistema que dificulta, ¿no? Que instauremos porque los circuitos no están establecidos. Y por otro lado vemos progresión de otras propuestas que desdibujan un poco el tal. Y genera mucha frustración y quería compartir para ver vuestra... Sí, o sea, nos pasa parecido en Madrid el hecho de que se haya hecho un catálogo de pruebas ya obligatorias
bueno, pues suscitó mucho interés por otro tipo de profesional sanitario, digámoslo así, y es verdad que nuestro hospital nos ha salvado, que llevamos desde el 2006 ya, desde un punto de vista más investigacional, pero bueno, hemos estado siempre ahí, pero nos ha costado mucho como formar parte de ese nodo. Aquí en Madrid al menos se han hecho varios nodos por hospitales, pero es verdad que en algunos hospitales está liderado más por farmacólogos, no por farmacéuticos. Y es verdad que cuesta aunar un poco, ¿no? Porque al final todos queremos que el paciente esté bien tratado y que reciba el tratamiento mejor, pero es verdad que no es fácil. Yo considero que ahora, con el hecho de que ya hayan salido unas pruebas, que yo creo que va a ser ya cuestión de nada que venga el paciente y te diga, oye, pues yo me quiero sacar este gen porque sí o sí lo quiero saber porque yo no sé si mañana voy a tener qué tal, yo creo que a lo mejor eso obliga a que todo vaya un poco más rápido y un poco más a una. Pero es verdad que lo que cuentas es muy interesante, que también se haga en la oficina de farmacia, porque creo que llega más al paciente, ¿no? Nosotros al final... lo que nos pasa es que muchas veces en un hospital grande además te pasa que no llegas tanto al paciente y vosotros tenéis esa visión, estáis mano a mano con él. Entonces yo creo que al menos ya viendo esto, ¿no? Hacer una red de colaboración entre nosotros a lo mejor es sumar fuerzas para conseguirlo, la verdad. Totalmente. Muchas gracias. No sé si hay algún comentario más. Yo cuando preparaba la mesa pensaba, hombre, tendré que preguntar el papel de la oficina de farmacia, del farmacéutico comunitario, pero creo que lo habéis dejado tan claro que sobran las preguntas, ¿no? Me ha encantado lo del carnet de Holanda, Sí. que lo comentábamos antes de empezar y que realmente el referente es la oficina de farmacia, ¿no? La farmacia comunitaria. Y aquí... Y un poco yo por enfatizar, si nadie más quiere comentar nada, es que has comentado una cosa muy importante y es no dar información si no eres el especialista en este tema, por lo cual nos reafirmamos en la importancia de la formación continua, que nadie lo pone en duda, pero en este tipo tanto de fármacos como de terapias o de este enfoque de farmacogenética y que al final el referente más cercano tiene que formarse, pero también tiene que poder comunicarse Exacto. con los diferentes niveles especialistas. Tú hablabas del biólogo molecular, Sí. ¿no? Y tener establecidos unos buenos circuitos, ya sé que no es esta la mesa, pero que es algo que también hay que trabajar muchísimo, mucho. todos lo sabéis, en el tema de la comunicación y no para las dos ponentes, pero y evidentemente de la importancia que desde la farmacia comunitaria tengamos acceso a todos los datos de la Eso historia es. clínica del paciente, sea un medicamento biológico como sea cualquier otra Fundamental. información, que al final son datos del paciente, todos creo que esto ya lo hemos superado, Sí. pero que para poder ayudarlo también es necesario que la oficina de farmacia tenga acceso a ciertos datos. Permitirme que lo diga, porque si no, pues No, es totalmente verdad. me parece sí, sí. que es, algo es de cierto, sí. justicia volverlo a reclamar una vez más. Totalmente. Así que, bueno, si nadie más quiere hacer más preguntas, agradeceros muchísimo a las A dos, vosotros. súper pedagógicas las Gracias. presentaciones y a todos vosotros la asistencia. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.